Pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Recuerden que las sesiones son grabadas para que ustedes puedan consultarlas más tarde, ¿no? El día de ayer comenzamos con el tema de los cuestionarios, ¿de acuerdo? Nosotros a partir del parcial comenzamos nuestro plan, digamos, nuestro plan de marketing en donde vamos a desarrollar lo que viene siendo una investigación comercial, una investigación de mercados, ¿de acuerdo? Ya pusimos los datos básicos de la empresa, de la idea de negocio, y de igual manera, pues ya tenemos hasta una segmentación de mercado, un análisis contextual. Dentro del mismo trabajo les había yo pedido que sugirieran unos cuestionarios como parte de su investigación. Solo un par de equipos, creo que fueron dos, sí me hicieron esta propuesta de cuestionarios, los demás no, ¿sí? ¿A qué me refería con cuestionarios? No es lo mismo, digamos, el cuestionario de una encuesta que el cuestionario para una entrevista o el cuestionario de un focus group de este grupo. Para cada tipo de herramienta de la investigación necesitamos desarrollar un cuestionario diferente, ¿de acuerdo? Nosotros podemos hacer cuestionarios muy básicos, muy generales, así como cuestionarios muy específicos. Todo dependerá también de los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Dependerá mucho también del tipo de personas con las que nosotros estamos trabajando o con las personas que vamos a realizar el cuestionario, las personas a las que les vamos a aplicar el cuestionario. Y de igual manera también tendrá mucho que ver el tiempo, qué tiempo tenemos nosotros para procesar la información. Si nosotros vamos a contar con poco tiempo para procesar la información, no podemos hacer cuestionarios muy extensos, sino necesitamos enfocarnos en preguntas muy concretas. ¿De acuerdo? En este aspecto, en cuanto a los cuestionarios, debemos de tomar en cuenta 4 aspectos. El primero es que, sin importar el tipo de herramienta a la que nosotros vayamos a utilizar, sea encuesta, y también dependiendo del tipo de encuesta y el propósito que ésta tenga, sea una entrevista, sea, por ejemplo, un análisis que mida la experiencia, o sea, vivencial, no importando el tipo de herramienta, nosotros debemos de considerar estos 4 aspectos. El primero es que ese cuestionario, esas preguntas que nosotros vamos a lanzar, deben ser interesantes, deben ser relevantes para estas personas a las que nosotros estamos abordando. Vamos, si yo estoy vendiendo jabón, ¿sí? Está de más a lo mejor preguntar, ¿y en su casa cuántos focos hay? No me lo van a creer cuántas veces me he encontrado con empresas que en el momento de que están haciendo su investigación comercial, quieren hacer también una especie de análisis demográfico, sabiendo incluso cómo viven las personas. Pero hay datos que nosotros podemos investigar en fuentes oficiales como INEGI. Sin embargo, para conocer a las personas me interesa más su estilo de vida que cuántos focos tiene en su casa. Digo, debe haber familias que tengan 20 focos en su casa y que no tengan todos en funcionamiento porque no tiene para pagar la luz. Entonces, esa clase de información es irrelevante. Yo necesito que el cuestionario sea interesante, que la persona, conforme nosotros vamos avanzando, incluso hasta esté interesada en que le preguntes más, ¿sí? Ese es el propósito primordial. El segundo es que las preguntas tengamos que redactarlas de forma sencilla, ¿no? De una forma en que el usuario, la persona que nosotros vamos a abordar, no tenga que pensar tanto. ¿De acuerdo? Debe de entender perfectamente lo que se le está preguntando. ¿De acuerdo? Las preguntas deben de ser precisas, es decir, que busquemos no ser redundantes, ¿de acuerdo? Sino que cada pregunta tenga un propósito en específico, tengamos la información que nos proporcione sea muy, muy específica, ¿sí? No que a veces también se diseñan cuestionarios en donde 3 preguntas te van a arrojar la misma respuesta. No, aquí es que cada pregunta tenga su propia respuesta y no tengamos que redundar mucho. Y la discreción ante todo.
Dependiendo del medio en el que nosotros hagamos difusión de este cuestionario, te buscaremos ser discretos, ¿no? Uno de los primeros aspectos es nunca le preguntes su nombre directamente a la persona. Me ha tocado ver, por ejemplo, estudios de focus group en donde sí le preguntan el nombre, ¿no? A la persona, pero esto sinceramente rompe con esta regla de ser discreto, es poco ético y hasta de mal gusto. Debemos preguntar, por ejemplo, rango de edad, sí, ¿de acuerdo? En algunos aspectos y dependiendo del tipo de estudio que estemos realizando, a qué tipo de persona, sí llegar a preguntar, por ejemplo, género de nacimiento. ¿Por qué? Imagínate que tu producto que estás vendiendo es para el mercado masculino, ¿sí? Mercado masculino, género masculino, pero no todos los de ese género nacieron hombres. Recordemos que hay mujeres que cuando se cambian de género, al tomar hormonas, por ejemplo, empiezan a sacar barba y también van a usar rastrillos, por ejemplo. Supongamos que mi producto son rastrillos, ¿sí? Entonces, no solo los hombres se rasuran, ¿no? Sino hay mujeres, como les decía, al momento de estar tomando la testosterona, ¡prum! Y yo creo que es más fácil el cambio de las mujeres volverse hombres que al revés. Yo creo que el hombre le sufre más cuando se vuelve mujer, ¿no? Entonces, en algunos estudios sí tenemos que preguntar género de nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, es parte del estudio, ¿no? Pero en otros, pues no es necesario preguntarlo porque es evidente, ¿no? Pero el nombre no se debe preguntar. Esto es parte como de su información privada y se puede, una, o malinterpretar, o dos, se puede también hasta hacer mal uso. Otra de la información que no se debe de pedir, ¿no? Es, por ejemplo, datos como dirección, teléfono, a no ser, ¿sí? Que lo que busque la empresa a través de este estudio también es generar una base de datos de los clientes. Entonces, ahí sí puedes preguntar y bajo, vamos, la autorización de la persona a la que estás encuestando, puedes pedirle su dirección, su teléfono, quizás cómo aparece en redes sociales, pero solo y siempre y cuando la empresa, ¿no? La esté buscando este tipo de información de sus clientes para entrar en contacto de forma directa con ellos. Pero en una encuesta, en una entrevista normal, este tipo de información es irrelevante, no tendría por qué pedirse. Por eso un cuestionario es discreto. Dentro de la elaboración de las preguntas también debe uno de cuidar mucho no caer en indirectas, no caer en preguntas ofensivas o discriminativas también, ¿no? De repente preguntarle a una persona, por ejemplo, ¿y usted qué opina de los negros o de las personas de color? Como que es una pregunta que no va. Sin embargo, ha habido encuestas de ese estilo, ¿no? Pero si es una pregunta como que dices, disculpa, ¿no? O sea, no va. Preguntar a una persona, porque a mí ya me hicieron una encuesta así, ¿eh? De que llegó una persona y me dijo, ¿usted sabe qué es un chairo? Dije, ay, esta persona está en contra de Morena, ¿sí? Digo, nadie utiliza esa clase de frases más que las personas que están en contra de este partido. No es que yo sea partidaria de alguno, a mí la verdad la política no me gusta, la evito a toda costa y es porque ya trabajé con partidos políticos y todos son la misma mugre, ¿no? Entonces, yo la evito, pero que alguien llegue y te pregunte de esa forma específica, dices, este cuate ya sabemos militante de qué lado es, ¿no? Y dije, oye, disculpa, explícame qué es un chairo. Ah, pues la bola de nacos que persiguen a Morena. Dije, cara, imagínense la forma en la que están encuestando. Le dije, oye, ten mucho cuidado cómo hablas, porque te vas a encontrar a una persona que tú consideras así y te va a acabar rompiendo la boca por no decirte otra cosa. ¿Sí o no? Digo, ¿no sería más fácil preguntar usted qué opina de las personas que están a favor de este partido? Digo, eso de utilizar la palabra chairo
y ya me estás explicando que son la bola de nacos, de verdad le digo, o eres muy elitista o eres burro. ¿Sí o no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo generamos las preguntas para no caer en un error como estos, porque al rato puede interpretarse como malo. Hubo una ocasión en que un cuestionario de INEGI no estaba bien diseñado y a los pobrecitos encuestadores que los persiguen y que los linchan. Estos sí sobrevivieron, no como otros que sí alcanzaron a quemar, pero la información que pedían dentro del cuestionario, la gente, por ser una comunidad pequeña, lo malinterpretó, lo señalaron como criminales y persiguieron a este pobre par de individuos en el pueblo y la verdad los golpearon, los lincharon, no alcanzaron a matarlos, pero los sacaron en unas condiciones pobrecitos. A otros dos de INEGI en otra comunidad y aquí en Puebla, sí alcanzaron a quemarlos, ¿no? Digo, es una situación muy exagerada, son ejemplos como muy dramáticos, pero como el hecho de que no supiste diseñar un cuestionario y no lo hiciste pensando en las personas que ibas a abordar, puede provocar hasta un problema, una mala interpretación. Siempre vamos a encontrar gente que se rehúsa a responder porque lo que estás preguntando, vamos, siente que es muy suyo, ¿no? Bien. Pasos para diseñar un buen cuestionario. Primero es determinar la información que nosotros estamos buscando adquirir, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que necesitamos para que nosotros sepamos exactamente qué preguntar? ¿De acuerdo? Obviamente estas preguntas tendrán que buscar, ¿no?, la respuesta a primero, si el problema que yo definí es el que realmente tengo, y otra, yo generé una hipótesis, ¿no? Antes de generar la investigación, yo propongo una hipótesis. Y estas preguntas deben de responder al problema y a la hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo de determinar bien cuál es el problema que estoy detectando, ¿no? Estas preguntas también deben de responder a nuestros objetivos. Los objetivos son parte de la hipótesis, ¿no? Parte de la solución al problema que nosotros estamos detectando, y con la investigación, pues nosotros vamos a darnos cuenta si realmente esto que detectamos y esto que proponemos es y es viable, ¿no? Bien, necesitamos determinar también, antes de generar el cuestionario, qué herramienta vamos a utilizar. Esto, no me acuerdo quién me mandó correo con respecto a la actividad de parcial, que esto no lo entendían. Si yo determino que voy a hacer encuestas, pero encuestas para buscar información de mi mercado, pues son encuestas que tenderán a ser encuestas cerradas. Es decir, voy a usar preguntas, ¿sí?, con determinada estructura para que yo le sugiera a la gente qué contestar. ¿De acuerdo? En otros aspectos, si yo busco información un poquito más específica, generaré encuestas de preguntas abiertas con el propósito de dejar que la gente me dé su opinión, dejarla hablar, por ejemplo. Si yo lo que voy a medir es la satisfacción del cliente, voy a estructurarle, y ahorita vamos a platicar de esto, preguntas bajo una estructura que sirva para todas las preguntas, utilizar la misma respuesta, las mismas opciones de respuesta. Esto simplemente con el propósito de medir el nivel de satisfacción de los clientes. Entonces, dependiendo del tipo de herramienta que yo voy a utilizar, será el tipo de cuestionario que yo voy a generar. ¿De acuerdo? Y también, dependiendo de lo que yo estoy buscando, dependerá también la cantidad de preguntas que voy a generar y también cuánto tiempo tenemos para procesar la información. ¿Tenemos una semana? ¿Tenemos 15 días? ¿Tenemos meses? Hay ocasiones en que hay investigaciones comerciales que tienes un año para poder salir a campo, ¿no? A recolectar la información y el resto del tiempo procesar la información. Parece mucho tiempo, un año, pero empresas muy grandes como Coca, Bimbo, ¿no? Un año para investigación de mercado es poco, se va rapidísimo el tiempo.
y sobre todo cuando de procesar la información se trata y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces este procesamiento de la información, cada vez tenemos que ir limpiando más los resultados hasta encontrar, digamos, la respuesta precisa a nuestros problemas o el problema como tal. Entonces, para la cantidad de gente que buscan estas empresas abordar, un año se va rapidísimo para ciertas investigaciones de mercado, ¿no? Bien. Aquí les puse un pequeño video que les sugiere, ¿no? Cómo diseñar cuestionarios y una pequeña, bueno, no, pequeña no está tan chiquita, pero es una lectura complementaria precisamente que les habla de algunos tipos de cuestionarios que van de la mano con, dependiendo del tipo de herramienta que nosotros busquemos seleccionar, ¿no? Ahora bien, ¿qué es un formato de cuestionario? En este aspecto, el formato, lo que nosotros nos referimos con formato, es el tipo de preguntas que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos dos tipos de preguntas en la investigación y en todo tipo de cuestionarios, abiertas y cerradas. No hay mucho que buscarle, no hay mucho que analizar. Preguntas abiertas son preguntas que nosotros le damos la opción a la gente de responder lo que le venga en gana, lo que le venga a la mente. Sin embargo, las preguntas cerradas son preguntas en donde nosotros orillamos al usuario, a la persona que estamos cuestionando, la estamos orillando a responder de determinada forma. Y tenemos tres tipos, ¿no? De preguntas cerradas o de cuestionarios cerrados. Uno se les conoce como estructurados, otros no estructurados y otros que se les llama como dicotómicos, ¿sí? El estructurado es cuando tú, como les decía, empleas un número de respuestas que son aplicables para todas las preguntas, como lo es la encuesta Likert, ¿no? También se le conoce como encuestas hechas por escalas. ¿Por qué encuestas hechas por escalas? Porque digamos que a cada respuesta tú le das un valor, ¿sí? Estos valores pueden ir de 10 a 0, ¿sí? Estas respuestas, dependiendo de lo que haya contestado cada persona, digamos que ya sea que determines satisfacción, determines gustos, preferencias, cada valor, dependiendo de cada valor que se haya acumulado en cada respuesta, digamos que la empresa tendrá un nivel de confiabilidad en las respuestas determinadas. ¿De acuerdo? Si la persona contesta con seguridad, sí, el nivel de confiabilidad sea alto. Pero si contesta, por ejemplo, tal vez o no sé, por ejemplo, es una persona que no está segura, ¿de acuerdo? Y entonces el nivel de confiabilidad tendrá a ir abajo, ¿no? Las encuestas no estructuradas, en este caso, nosotros igual tenemos un número de respuestas que sirve para todas las preguntas. Sin embargo, en este caso, no le estamos dando ningún valor a las respuestas, ¿de acuerdo? Dentro de esta estructura, nosotros podemos proponer la nuestra, por eso es no estructurada. En la estructurada, nosotros sabemos que debe haber un número de respuestas máximo 5, ¿sí? Y el número máximo de preguntas es 10. Sin embargo, en una encuesta, por ejemplo, en un cuestionario no estructurado, puedo tener de 2 a 3 respuestas, máximo 5, y yo puedo determinar el tipo de respuestas y puede ir cambiando en cada pregunta. Es decir, son cuestionarios de opción múltiple. ¿De acuerdo? Y por esta razón van a ir cambiando en cada pregunta. ¿Qué pasó, Giovanni? Ok, Miss. Entonces, el cuestionario solo tiene que tener máximo 10 preguntas. Los estructurados. ¿Sale? Los cuestionarios estructurados normalmente corresponden nada más máximo a 10 preguntas y sus respuestas, las respuestas tienen que servir para todas las preguntas. ¿De acuerdo? O sea, son máximo 5 respuestas, pero tienen que servir para todas las preguntas. Es decir, no le vas a dar muchas opciones para responder. O sea, es una estructura que tú generas
y ese cuestionario te puede servir para varias ocasiones, también dependiendo de lo que estamos buscando. Normalmente el cuestionario estructurado nos sirve, como les decía, para evaluar satisfacción del cliente, para evaluar un servicio, ¿sí? Sirven más que nada para esto, porque esta estructura la puedes generar una vez, le haces algunos cambios de forma ocasional, pero esta estructura puede servirte para varias ocasiones, ¿no? No sé, uno busca no tener muchísimas preguntas porque entonces la gente se aburre, no te las quiere responder, ¿de acuerdo? Sí me ha tocado ver cuestionarios de este estilo con hasta 20 preguntas. La verdad es que llegas a la mitad y ya te cansaste de marcar circulitos o de poner taches, como que dices, qué aburrido. Es demasiado lo que necesita saber la empresa. En este aspecto, como buscamos información muy concreta con un cuestionario estructurado, sí, el máximo son 10 preguntas, el mínimo son 5 y de respuestas son entre 3, 5 respuestas, pero todas las respuestas tienen que servir para todas las preguntas. Normalmente la estructura consiste en las preguntas del lado izquierdo, ¿no? En forma de lista, y las respuestas están en la parte superior, acomodadas en el orden de importancia, ¿sí? Y lo que hace el encuestado o la persona a la que abordamos es ir poniendo un puntito, un tache abajo de cada una de las respuestas que nosotros consideramos, ¿no? Que van a responder la pregunta, ¿no? Podemos nosotros dentro de esta estructura a lo mejor no poner una respuesta como tal escrita, ¿no? Porque a veces es muy satisfecho, medianamente satisfecho. Bueno, ponen ahí varias opciones de satisfacción, ¿no? Como tus niveles de satisfacción. En ocasiones es sí, no, tal vez o no lo sé. ¿De acuerdo? Otras, hay empresas que lo que están haciendo es poner emoticones, ¿no? Desde el emoticón que está feliz hasta el emoticón que está enojado, ¿no? Otras ponen estrellas, ¿no? Las estrellas se le considera también este tipo de cuestionarios como cuestionarios de evaluación. Es un cuestionario estructurado, pero para evaluar un servicio, ¿no? Evaluar un servicio, un producto, pero tienen este tipo de estructura que, como les decía, ¿no? Procura uno generarlos una vez y que te sirvan para varias ocasiones, ¿de acuerdo? El no estructurado en este aspecto son preguntas cerradas porque tú le vas a decir a la persona qué es lo que te interesa saber, es decir, le vas a dar opciones múltiples, pero que van a cambiar en cada pregunta. En el caso de los cuestionarios no estructurados, puedes emplear más de 10 preguntas sin caer, por ejemplo, en que haya preguntas que se repitan, que sean similares. Busca uno que las preguntas sean muy concretas, ¿no? Que cada pregunta tenga un número de respuestas sin caer en la repetición de las mismas, ¿no? En este caso, como les decía, pueden ser más de 10 y en el caso de las opciones múltiples, 3 es lo ideal. Más de 3 ya puede llegar a volverse un cuestionario confuso, ¿no? ¿Cuáles son las dicotómicas? Forman parte de las respuestas de los cuestionarios estructurados, sin embargo, pueden estar en los cuestionarios no estructurados. En este caso, las respuestas dicotómicas, son, o cuestionarios dicotómicos, son cuestionarios en donde no le das muchas opciones cómo responder a las personas. Solo existen 2 respuestas. Sí, no, ¿por qué? El por qué se vuelve una pregunta abierta, ¿de acuerdo? En este aspecto, en los cuestionarios dicotómicos, lo que buscamos nosotros es respuestas positivas, respuestas negativas, ¿sí? Y al momento de existir una respuesta negativa, necesitamos saber el por qué, como los niños chiquitos. ¿Y por qué? ¿No? A veces el usuario no va a tener una respuesta
totalmente concreta. Cuando tú le preguntas el por qué, te va a decir, pues no lo sé, ¿sí? En este caso, el no lo sé, pues cae en esto del muestreo, ¿no? Que decíamos que son respuestas que no nos sirven de nada, son respuestas desechables. Pero en algunos por qué sí la gente nos podrá definir algún problema que detecta con la empresa, algún tipo de insatisfacción, que otro tipo de cuestionarios, ¿no? No nos van a dejar entrever porque nosotros le estamos diciendo cómo responder. Entonces, la característica que tiene el cuestionario dicotómico o el tipo de pregunta dicotómica es este, que le damos solo 3 opciones para responder. Sí, no y por qué. El por qué normalmente tendrá que responder al no, porque estás diciendo que no. ¿De acuerdo? Este tipo de pregunta la podemos colar en lo que viene siendo, sobre todo el cuestionario no estructurado. O bien podemos generar un cuestionario que sea totalmente de este estilo. ¿De acuerdo? Normalmente un cuestionario pensado en preguntas dicotómicas no tiene más de 5 preguntas. ¿Qué pasó, Pamela? O sea, un ejemplo, o sea, hacemos un cuestionario y como dice usted, en todas ponemos sí, no y por qué, o sea, ¿todas llevarían el por qué o nada más serían algunas? Normalmente todas llevan el por qué, ¿de acuerdo? Para sobre todo pensando en que pueden contestar no y nosotros necesitamos saber por qué del no. Ok, o sea, y aunque pongan sí, o sea, a fuerza tienen que responder el por qué. No, También. normalmente hay quienes llegan a responder el por qué del sí, pero ese por qué se pone para buscar la respuesta del no. Ok. El por qué Gracias, siempre va Miss. después del no solamente, ¿no? Sí, el por qué normalmente va junto al no. ¿De acuerdo? ¿Sí han visto este tipo de cuestionarios que dice sí, no, y luego el por qué junto al no? Normalmente el propósito es saber por qué de tu respuesta negativa, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿le interesa el servicio? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Normalmente hay personas que sí le dan respuesta al sí, pero normalmente ese por qué acompaña al no. Dime por qué no. O sea, somos como muy insistentes en saber por qué no. Porque de estos por qué, o digamos, de estos por qué no, nosotros comenzamos a detectar algún problema o detectar nuestro problema real. ¿De acuerdo? Ese es el propósito que tiene, ¿no? ¿Estuvo usted satisfecho con el servicio? Este tipo de preguntas también nos sirven para evaluar servicio o a evaluar calidad, ¿sí? Entonces tú le puedes poner, ¿estás satisfecho con el producto? Sí, no, ¿por qué? Y en ese por qué te van a decir, no estoy satisfecho con el producto vamos, ni siquiera es el producto, el trato de la empleada que me lo vendió, es que el envase es poco práctico, y es el tipo de preguntas que en ocasiones, vamos, si nosotros hacemos una encuesta de opción múltiple, el tipo de respuesta no se nos ocurrió. Y en eso es porque nosotros vamos detectando, ¿no? ¿Estás contento con tu trabajo? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué no estás contento, no? Porque mi jefe es un ogro y además está feo, ¿no? O no, no estoy contenta con mi trabajo porque mi jefe es un galanazo y no está a mi alcance, ¿no? Dices, bueno, lo pensé o lo escribí, ¿no? Pero vamos, el por qué siempre va a acompañar o va a hacer que la persona que respondió no se vea obligada a decirte por qué no. ¿Sale? Bien. Ahora, las formas de reproducir un cuestionario. Vamos, hay 2 vías, ¿no? La vía impresa y la vía digital. Actualmente, imprimir un cuestionario para poderlo aplicar ya está prácticamente pasado al olvido. Sí sigue existiendo esta metodología de imprimir el cuestionario para poder aplicar una encuesta, para poder aplicar determinado tipo de estudios, pero también dependiendo de la interacción que busquemos con las personas, determinaremos si se imprime o no se imprime.
Ahora bien, actualmente los formatos que nosotros tenemos para realizar encuestas en línea nos obliga a diseñar cuestionarios totalmente de opción múltiple. Son muy pocos los softwares que manejan, por ejemplo, las redes sociales para procesar preguntas abiertas, ¿sí? Necesitaríamos de inteligencia artificial que nos ayudara a poder procesar este tipo de información. Entendamos que la inteligencia artificial no es un robot, ¿no? Porque existe como mucho esta confusión. Un robot como tal es un androide, ¿no? Un mecanismo cibernético que tiene inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un software que tiene lógica casi humana, casi, porque creo que ellos piensan con más lógica y sentido común que nosotros, ¿no? ¿Será que no tienen emociones, no? Sin embargo, una inteligencia artificial nos puede ayudar a poder procesar respuestas de lo que vienen siendo opiniones, ¿no? Respuestas abiertas. Sin embargo, si la plataforma en donde nosotros estamos aplicando cuestionario no tiene este tipo de forma de procesar información, nos orilla totalmente a generar preguntas totalmente cerradas, es decir, cuestionarios cerrados, ya sea estructurados o no estructurados. Desafortunadamente, pues la reproducción de estos cuestionarios está haciendo así. Ahora, ahí les doy una cosa. Dentro de lo que es investigación en estos medios, se recomienda que los cuestionarios tiendan a ser cortos, tiendan a ser muy precisos para que no perdamos la atención de las personas y podamos obtener la información concreta, la información lo más correcta posible también, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, buscar la manera, ¿no? De que igual una de las estrategias que hay ahora es que aplicas varios cuestionarios, se diseñan varios cuestionarios, pero el cuestionario, por ejemplo, que tú aplicas en Facebook no es el mismo que vas a aplicar en Twitter, ni es el mismo cuestionario que aplicas en Instagram, ¿no? Sino que buscas varias vías y cada una de estas vías se considera un muestreo diferente. Y tú vas detectando en cada uno de los muestreos opiniones diferentes, totalmente diferentes, o bien encuentras coincidencias que te van ayudando a determinar qué camino tenemos que seguir, ¿no? Cuando las opiniones, digamos, tú se lo estás aplicando al mismo tipo de personas, ¿sí? Quizás también hasta el mismo número de personas, pero como las preguntas cambian y los medios también, uno se da cuenta cómo hay personas que se tienden a sincerar más en unas redes sociales que en otras. Decía una amiga que se dedica también a la investigación de mercados, a la mercadotecnia, decía ella que se dio cuenta que la gente en Twitter se siente espiada. A lo mejor muchos de ustedes no utilizan Twitter, ¿no? Habrá quienes de ustedes sí. Twitter es una especie de chismógrafo, ¿sí? Toda la gente está esperando a ver qué publica quién, ¿sí o no? Y empezar a generar críticas, los famosos hilos que son como un chismógrafo. Una persona escribe una cosa y malo, porque de ahí todas las opiniones de la gente se empiezan a volver virales. Nada más veamos lo que escriben los políticos y lo que les responden. Como la esposa del presidente, que tiende a escribir diario alguna cosa, ¿no? Y decía esta amiga, en Twitter la gente se siente espiada y cuando tú intentas hacer investigación de mercado, la gente duda en responder. Dice, esto me ha tocado, y ella hizo una encuesta para conocer, en este caso, cuántas mujeres, era para mujeres, nada más, cuántas mujeres estaban a favor del aborto legal, porque nosotros podemos ver en las calles un montón de viejas haciendo desmanes, buscando aborto legal. Sin embargo,
al momento de hacer encuesta, la cantidad de mujeres que están en contra es más grande. Y dices, ahí ya no me coincide qué está pasando, ¿no? Y ella decía que muchas mujeres que respondían estar a favor se veían atacadas en lo que eran los comentarios por otras mujeres, ¿sí? Y gachísimo, ¿no? En el caso de hombres, que pareciera, decían por ahí unas chicas, es que los hombres son los primeros en pedirnos que abortemos. Sin embargo, hay muchos hombres en contra. Pero pasaba lo mismo, con un hombre que opinara que estaba a favor, se lo comían. Yo creo que hasta lo maldecían. Y decía, por eso mucha gente en lo que es Twitter, por ejemplo, se reserva a responder porque se siente espiada. Dice, en cambio, en medios como Facebook, las encuestas, los cuestionarios son como un poquito más discretos al momento de respondernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no aparece quién respondió, solo dice el número de respuestas, no dice quién está respondiendo. Entonces la gente se siente con más libertad de poner el sí, el no, o poner qué tipo de respuesta requiere. Pasa lo mismo en Instagram. Instagram, bueno, pertenece a Facebook, ¿no? Ahora que no pertenece a Google, ya Facebook, Instagram y no sé cuántas apps más, ¿no? Pero Instagram hace lo mismo. Lamentablemente Instagram no nos da la opción como de generar muchas preguntas. Entonces, un estudio de mercado en esta vía nos limita demasiado, ¿sí? Y también las respuestas son como muy discretas. Entonces, en este aspecto, dependiendo también del tipo de información que nosotros estamos buscando, pues buscaremos la reproducción de este cuestionario. ¿En qué vías lo vamos a repetir o si vamos a generar diferentes tipos de cuestionarios para cada vía, dependiendo también, como les decía, lo que nosotros estemos buscando, ¿no? En el caso de generar estudios de experiencia, estudios en donde busquemos un acercamiento con las personas, en este caso, pues, obviamente la reproducción del cuestionario tendremos que hacerlo no solo en papel, sino que el cuestionario lo tenemos que actuar, lo tenemos que, por ejemplo, en estudios como el Focus Group, o en algún otro tipo de estudios, prácticamente estamos actuando para poder abordar a la gente. ¿Sí? Las preguntas te las tienes que aprender prácticamente para que ese tipo de preguntas parezcan improvisadas, parezcan espontáneas y no que las planeaste con tiempo, ¿no? Antes de poner ya o de ir a lo que es el trabajo de campo con lo que viene siendo la aplicación de cuestionarios, debemos nosotros realizar siempre una prueba piloto. Esto con el objetivo de garantizar que el cuestionario está bien hecho. Se sugiere que para la prueba piloto nosotros lo hagamos con gente, ¿no? A la que pretendemos abordar, ¿no? Seleccionamos un número de personas a la que les aplicamos el estudio y vamos determinando si las preguntas son claras, para la gente no estamos siendo discriminativos o ofensivos. Vemos que el nivel de respuestas va a ser como el que nosotros pretendemos alcanzar. Igual, ¿no? Vamos a buscar que a lo mejor el tiempo que nosotros le estamos dedicando a la aplicación del cuestionario sea el adecuado, ¿de acuerdo? Que el formato también sea agradable o que la vía que escogimos sea la más adecuada. A lo mejor nosotros ponemos a prueba el cuestionario, como les decía, en Twitter y nos damos cuenta que la gente lo ignora, entonces por ahí no es, ¿sí? A lo mejor yo lo pongo, lo distribuyo a través de contactos de la empresa por WhatsApp, ¿no? En esta base de datos que puede que tengamos, ¿sí? Lo distribuyo en WhatsApp y la gente se siente más en confianza de responderlo. Entonces, tenemos que hacer esta prueba piloto antes de ya hacer la investigación de mercado oficialmente en campo, con el propósito de garantizar que el cuestionario va a tener un nivel de éxito y no fracasar. Sobre todo, ¿por qué? Porque a partir de que nosotros llegamos a este punto, ¿sí? Y ustedes que son administradores tienen que saberlo bien. Una vez que nosotros llegamos al punto
del diseño de los cuestionarios, el diseño de las herramientas, a partir de ese punto van a comenzar a generarse gastos, ¿sí? Gastos administrativos y posteriormente los gastos de acción. Entonces, si nosotros no hacemos una prueba piloto, nosotros podemos invertir recursos de una forma innecesaria, de una forma inútil. Y el hecho de que tengamos un nivel de fracaso grande va a implicar volver a repetir el estudio. Y estos son recursos que no siempre se tienen. Sobre todo, por ejemplo, que este tipo de investigaciones se manejan como por proyecto. Y para este tipo de investigaciones, para este tipo de proyectos, pues obviamente hay un presupuesto, ¿sí? Un límite de dinero, ¿de acuerdo? Y si no se invierte bien ese límite de dinero, llegará el momento en que una o no alcanzó, no rindió, o bien ese dinero que también tenía que servir para la sugerencia de determinadas estrategias, pues vamos, ya no va a alcanzar y desafortunadamente el cliente o la empresa no va a querer poner de más, ¿sí? Entonces es importante saber que el cuestionario nos va a dar éxito, nos va a ser funcional para no invertir dinero de más, ¿de acuerdo? Porque dinero mal invertido, cuando no lo paga el administrador, lo paga el mercadólogo y es muy feo, ¿eh? Sobre todo cuando son cantidades que llevan más de 3 ceros. Es muy gacho, no se imaginan. Bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar lo que es el día de hoy. Tienen aquí un pequeño video que también les platica cómo ir diseñando diferentes tipos de cuestionarios. La actividad que vamos a tener para esta semana precisamente corresponde a que ustedes van a generar una primera propuesta de cuestionario, ¿de acuerdo? Para su idea de negocio. ¿De acuerdo? En eso va a consistir la actividad de esta semana y tendrían desde hoy para hacerla y entregarla a más tardar el domingo, ¿no? Este domingo, ¿de acuerdo? Entonces va a consistir en diseñar su primer cuestionario. Ya nada más ahorita les aparece porque les estoy poniendo las condiciones que debe de llevar ese cuestionario, pero va de la mano con su idea de negocio. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. No, Y maestra, otra gracias. pregunta. Dime. Dijo que el quiz lo va a abrir también hoy. Sí, la valoración también hoy. ¿De acuerdo? En un momentito. Ok. Está escondidito. Pero ahorita ya le doy mostrar en un ratito más porque estoy afinando unos detalles. Porque el día de ayer Eva me estuvo compilando. No sé, me imagino que estaba un poquito saturada y ya no me permitió concluir, se me cerraba. No solo se cerraba Eva, se me cerraba todo el Explorer. Y pues cuando no habría Chrome, habría Explorer y de todas formas se comenzaba a trabajar y ¡pum! Se cerraba por completo. Entonces, por eso el día de hoy entré a terminarlo. Pero ahorita en un ratito más ya les aparece y de todas formas tienen desde hoy martes hasta domingo para poder realizar tanto su actividad y la valoración también ya no va a durar 24 horas, sino que van a tener de martes para domingo para que te la respondan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miss, y también los peace out, ¿verdad? ¿Los qué? El peace out. El peace out pueden responderlo en cuanto ustedes tengan tiempecito, cuando puedan, ¿de acuerdo? El peace out forma parte como de su asistencia, forma parte de su participación con la clase, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí les aparece que está escondido. ¿De acuerdo? Pero el peace out pueden responderlo ya en cuanto tengan chance, ¿no? Ah, ya está oculto también el foro, ahorita se los abro. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, Miss, gracias. ¿qué más les iba yo a decir? Se me fue el avión, ya tengo sueño, ¿ya ven? Bueno, ¿alguien más? No, maestra. ¿No? En cuanto a sus calificaciones, como les decía, están publicadas acá arribita, ¿no? Hay muchos estudiantes que dicen que este apartado que dice recursos de trabajo no les aparece, no lo encuentran. En caso de que no lo detecten, no les aparezca, ¿sí? Está entre los botones, ¿no? Y lo que es el osito de la universidad, ahí está este menú de recursos.
Sobre todo los chicos que yo atiendo de Veracruz son los que comentan que no les aparece, ¿no? Yo me imagino que ustedes sí. Aquí es en donde están sus calificaciones publicadas y de igual manera les coloqué aquí las oficinas virtuales, sobre todo quienes tengan problemas de pagos, por ejemplo, que sepan a qué números de teléfono comunicarse, a qué correos, o también tienen videollamada todo el tiempo. Lamentablemente esto de entrar a la videollamada con las oficinas virtuales es un relajo, porque a veces se quedan en la sala de espera un buen rato, ¿no? Entonces, y es que estas oficinas virtuales atienden a todos los planteles, no solo Puebla. Entonces, por eso se ha vuelto un poquito un relajo, ¿no? Pero si van teniendo dudas en cuanto a sus calificaciones, necesitan saber algo, escríbanme por correo y les voy diciendo, ¿no? Su estatus en dado caso, ¿no? Y si como les comentaba, por ahí hay una compañera que aparece en más de un equipo, entonces definan con quién va a trabajar y también, por favor, en todas las entregas que hagan de actividades, coloquen el nombre de los miembros del equipo. No den por hecho que como ya ubico yo el trabajo que tienen, pues ya sé quiénes son y lo voy a colocar. Me pasó en otro grupo que por hacer esto, de repente hubo el reclamo de que es que sacamos a fulanito del equipo, ¿sí? Porque no estaba haciendo nada y usted le estuvo poniendo nuestras entregas. Dije, bueno, para empezar no venía el nombre de ni una persona en el trabajo. Y si uno supone que si son equipo, pues siempre están trabajando los mismos. ¿Cómo voy a saber yo que ya se pelearon? ¿Sí o no? Entonces, sí es importante para mí que coloquen, aunque sean uno solo, está trabajando uno solo, coloquen su nombre también, por favor, porque, bueno, al menos ahorita este semestre estoy atendiendo casi a 200 chavos de forma simultánea entre Puebla y el estado de Veracruz. Entonces, a mí me ayuda de muchísimo que me coloquen el nombre, que me coloquen el grupo, ¿no? Porque proyectos, por ejemplo, de sanitización y de productos para la cuarentena, tengo como 40 proyectos. Entonces, para mí, todos los proyectos que se relacionan con esto son casi iguales. Entonces, ¿cómo voy a recordar? Me dicen unos chavos, es que éramos el equipo de la sanitización. Pues sí, pero ¿cuál de todos? ¿Sí? Entonces, por favor, que no se les pase esto en estas actividades que chequé de ustedes, incluyendo la parcial, hubieron muchos trabajos sin nombre. En algunos casos se los escribí ahí que de la retroalimentación, igual, ¿no? De la persona que se repite en más equipos, sí checar con quién va a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Los estoy viendo la siguiente semana. Recuerden que si van teniendo dudas o requieren que los apoye en algo, me escriben con toda confianza, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo, pórtense mal. Bueno, no, pórtense bien porque no hay de otra, están en casa. Gracias, Miss, cuídese. Gracias, Miss. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Los que llegaron tarde, registren su asistencia antes de irse, por favor.